Gracias, presidenta. Pues sí, fiel a su costumbre, el presidente nuevamente intenta corromper el orden constitucional al promover un decreto o acuerdo para entregar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya lo dijo en la mañanera del 8 de agosto. Pase o no pase la iniciativa de reforma constitucional en el Congreso de la Unión, la Sedena se hará cargo. El presidente no parece dimensionar que otorgarle más poder a las Fuerzas Armadas nos acerca a un estado de excepción, a la amenaza de los derechos, de las libertades y la democracia. Avalar un cambio de esta naturaleza mediante artimañas legales y el abuso del poder presidencial siente un antecedente peligroso, que cualquier persona, incluida el presidente, pueda violar la Constitución impunemente y pisotear a los poderes de la Unión, como el Poder Legislativo. En este sentido, es de extrañar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no haya resuelto las controversias sobre el llamado acuerdo de militarización y que tiene más de 700 días congelados en ese máximo tribunal. Hace 3 años, el presidente afirmaba que sin seguridad no habría cuarta transformación. También sostenía que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Hoy su fracaso y sus contradicciones son evidentes. La incapacidad del Ejecutivo Federal para construir un legado institucional en materia de seguridad pública lo ha conducido a renunciar a su obligación de garantizar la paz. No podemos permitir, mediante decreto presidencial, se erosione el poder civil. Esto significa atropellar los principios básicos de nuestra democracia y saltarse arbitrariamente al poder legislativo. Es fundamental entender que estas decisiones que pretende tomar el presidente de la República tendrán consecuencias institucionales de profunda descomposición y que debilitarán al Estado mexicano al transformar el equilibrio del poder cívico-militar y al renunciar a la obligación de fortalecer las instituciones de seguridad pública civiles. La pregunta que no se ha hecho el presidente de la República a lo largo de estos 4 años es: ¿qué deben de hacer las autoridades civiles de los 3 órdenes de gobiernos para recuperar la paz? En su lugar renuncia a la responsabilidad, lo cual tendrá graves costos históricos para México. Y es ahí donde resulta necesario, para la situación que nos atañe, hacer las precisiones entre lo que es el Estado mexicano y el gobierno mexicano. El Estado está conformado por una comunión entre territorio, población y gobierno. Y así evidenciamos que el gobierno deriva del Estado, el cual, para su conformación en México, tiene a la democracia como método de elección para sus gobernantes, gracias a la cual tanto el presidente como todos y cada uno de los presentes en este pleno fuimos electos para cumplir las funciones emanadas de la Constitución, la cual es el andamiaje primordial que engloba al Estado mexicano. Incluso protestamos cumplirla y hacerla cumplir. Partiendo de esa premisa, el gobierno mexicano no puede deslindarse ni tiene las atribuciones que le permitan separarse o exceder todo aquello que claramente delimita la Carta Magna, misma que está marcada, en la que está marcada la división de poderes dentro del gobierno mismo. El presidente de la República tiene la obligación, en su papel de jefe de gobierno, ser el primero en respetar y defender al Estado mexicano en su conjunto, tal como lo marca la Constitución política. El acuerdo o decreto o instrumento que quiere usar el presidente sobre la Guardia Nacional vulnera la tarea de representación y cuidado del Estado, pues excede las facultades que el máximo orden legal le confiere al titular del Poder Ejecutivo. Hay que recalcar que de ninguna forma debe interpretarse estas palabras como una arenga contra nuestras Fuerzas Armadas. Por el contrario, es un llamamiento a respetar y reconocer su historia como garantes de la defensa del Estado mexicano, no de los gobiernos. ¿Puede concluir, por favor? Tengo 8 minutos, presidenta. Discúlpame, tienes razón, 8 minutos, ofrezco disculpas. Gracias. Históricamente, nuestras tropas han demostrado una lealtad inquebrantable al Estado y han garantizado su más alta gallardía y observancia a las leyes que rigen el actuar de todos en la nación.
sin importar si son tiempos de paz o de guerra, de transición política o de calma social. Nuestro ejército es parte importantísima de la historia y de la sociedad de México. Por ello, hacemos un llamado a quienes conforman la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina a demostrar una vez más la entereza que les caracteriza y se nieguen a acatar cualquier tipo de acuerdo, decreto o instrumento que no sea una reforma constitucional y que vulnere la Constitución que todos hemos jurado defender. Resumiendo esta acción con el obedézcase, pero no se cumpla, que se aplicó ya en territorio novohispano, siendo un llamamiento a impedir temporalmente que una orden se ejecutara a la suerte de déjense las cosas en el estado que guardan, que son las que mandata la Constitución. Es imperioso señalar que el único facultado para modificar la integración del Estado mexicano es el Congreso de la Unión, que se encuentra aquí representado en esta comisión permanente por diputadas, diputados, senadoras y senadores que conformamos ese otro poder. El poder legislativo en su papel como constituyente permanente y como el máximo órgano de representación popular, donde se encuentran representadas las voces de los mexicanos y mexicanas, quienes tenemos la facultad de cambiar el marco jurídico buscando siempre el bienestar de la sociedad en general. La representación pura del pueblo está en el legislativo y no en una sola persona ni a su interpretación. Las acciones del presidente pretenden vulnerar el artículo 49 de nuestra Carta Magna, donde se encuentra consagrada la división de poderes del supremo poder de la Federación y también vulnera el pacto federal de nuestro país. Legislar no es una atribución del Ejecutivo. Somos nosotros, a través de un consenso y votación con mayoría calificada, quienes tenemos el mandato constitucional de fungir como constituyente permanente, de la mano de las legislaturas estatales y respetando siempre a los estados libres y soberanos que conforman la Federación. Las acciones y declaraciones del presidente marcan un retroceso histórico y buscan que la nación vuelva a un centralismo y que se concentre el poder en un solo individuo, algo que no se ha visto desde el siglo XIX. Estas acciones atentan pues contra los cimientos y las bases fundacionales del Estado mexicano, pues somos una república federal y democrática y no somos un Estado centralizado ni de un solo hombre. Al Ejecutivo le corresponde la tarea de gobierno y la concepción del Estado y su Constitución le corresponde al pueblo a través de sus representantes como lo somos los legisladores federales. Cumpliendo los 8 minutos, Presidenta, termino. Es cuanto. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso